Bendiciones, mis amados hermanos. Estoy emocionadísimo con la palabra que el Señor nos regala para hoy. Es una enseñanza y sé que el Señor nos va a ministrar y nos va a edificar a través de esta enseñanza. Y quiero comenzar con una historia imaginaria. Piensa que tú tienes un ser muy especial, de gran valor para ti. Puede ser un hijo tuyo a quien tú valoras en gran manera. Y tú decides enviarlo a que pase una temporada larga con una familia que tú has conocido en otro país. Y la persona viaja a visitar a esa familia, pero su visita tiene el propósito de ayudar a esa familia con todas las habilidades y las capacidades que tiene este ser querido que tú envías a este otro país. Cuando ya tu ser querido está visitando a esos amigos, a esas personas que tú amas, que viven en otro país, tú te enteras que realmente tienen un trato de indiferencia con ese ser querido que tú has enviado, pero no solo de indiferencia, sino que solo acuden a él cuando lo necesitan. El resto del tiempo son completamente apartados de él, indiferente, pero además también lo ofenden, lo hieren, lo lastiman. Y tú te has enterado que ese ser amado tuyo está profundamente herido, está muy lastimado, tiene un dolor profundo por todo lo que ha vivido y una gran tristeza. ¿Qué harías? ¿Cómo te sentirías? Déjame decirte que por lo que la Biblia nos enseña, yo creo que así se ha sentido nuestro Dios. Él un día envió al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. Y el mensaje es este: el Espíritu Santo fue enviado para estar entre la iglesia, entre los creyentes, para siempre, hasta el fin de los tiempos. El Espíritu Santo estará con nosotros. ¿Qué hemos hecho con el Espíritu Santo? Y ese es nuestro título. ¿Qué hemos hecho con el Espíritu Santo? Y a esa pregunta quiero responder de 5 maneras. Las primeras 4 maneras son negativas y lo voy a responder también a manera de pregunta. La respuesta va a ser también a manera de pregunta. Y la primera respuesta a esta pregunta, ¿qué has hecho con el Espíritu Santo?, es: ¿lo has contristado? Dice Efesios capítulo 4, versículo 30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar al Espíritu Santo literalmente significa herirlo profundamente, causándole un gran dolor, pero también una gran tristeza. Literalmente eso quiere decir la palabra contristar. Y tenemos que decir también que contristar al Espíritu Santo es estorbarle, es impedirle que obre con su gracia en nuestra regeneración. Cuando una persona hiere al Espíritu Santo, le está impidiendo que Él obre con su gracia regeneradora en nuestra vida. Le estamos estorbando que trabaje en nosotros y nos convierta en mejores personas. Eso sucede cuando contristamos al Espíritu Santo. Ahora, todo esto sucede cuando nosotros pecamos, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Nuestro cuerpo es su templo. Por lo tanto, si utilizamos este cuerpo para pecar, estamos pecando contra el Espíritu Santo, no solo contra nuestro cuerpo, sino que estamos pecando contra el Espíritu Santo, porque nuestra vida, nuestro cuerpo es su templo y Él habita en nosotros. Quiero invitarte a leer para que entendamos esto de manera más clara Efesios capítulo 4, versículos 25 al 31. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Escuche esto. Voy a repetir el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y luego dice: airaos, pero no pequéis.
no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice la Biblia. Y agrega, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos, haciendo lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis, mire dónde aparece este mandamiento, no contristéis al Espíritu Santo. Aparece después de todo lo que hemos leído, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y el último versículo de Efesios 4 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, lo que tenemos en todos estos textos bíblicos que acabamos de leer es una lista de pecados. Aquí se enlistan una serie de pecados que son comunes, pero que la Biblia hoy nos está diciendo que cuando los practicamos, contristamos al Espíritu Santo, le causamos una profunda herida, lo herimos, lo lastimamos, le causamos un gran dolor, lo entristecemos y de esa manera impedimos que Él trabaje en nosotros, regenerándonos. ¿Cuáles son esos pecados? Dentro de esos pecados encontramos la mentira, tan común. Tan común es la mentira. Déjame decirte, cada vez que mientes, estás contristando al Espíritu Santo e impidiéndole que haga la obra de regeneración en tu vida. Pero también nos enseña el texto que leímos que dejarnos controlar del enojo y dañar a otras personas cuando estamos enojados, eso, amados hermanos, es tan grave que entristece al Espíritu Santo en nosotros. Pero también el hurto, el robar, cuando robas, hieres profundamente al Espíritu Santo y le estorbas que trabaje en tu progreso espiritual. Pero además, dice el texto que las palabras soeces, el lenguaje soez, vulgar, las palabras sucias, eso, mis amados hermanos, es una ofensa tan grande, es una herida profunda en el Espíritu Santo. Y también hay otros males aquí que se enlistan como la amargura, la ira o furia, que no solo contristan al Espíritu Santo, sino que destruyen al mismo cuerpo, a la persona le destruyen su parte física. Esto es Efesios capítulo 4 y allí termina Efesios capítulo 4. Y si tú lees los primeros versículos de Efesios 5, vas a encontrar otra serie de pecados que contristan también al Espíritu Santo. Allí en Efesios 5, versículo 3 y 4 dice que la fornicación tiene que ver con la fornicación, el adulterio y todos los pecados de inmoralidad sexual contristan al Espíritu de Dios. Pero también se menciona allí la avaricia, se menciona la truhanería, esas conversaciones vulgares de doble sentido, y se menciona la idolatría. Todo esto contrista al Espíritu Santo. Entonces, podemos decir que al Espíritu Santo lo contristamos cuando hacemos lo que Dios ha dicho que no hagamos. No sé, tal vez usted se ha dado cuenta, yo me he dado cuenta, que la mayoría de los 10 mandamientos comienzan con un no. No adulterarás, no matarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás nada de tu prójimo. Cuando Dios te dice que no y tú haces sí, estás contristando al Espíritu de Dios, que Él ha hecho morar en ti para regenerarte. Y no solo lo estás contristando, sino que estás impidiendo que Él restaure tu vida al propósito
y al nivel que Dios lo quiere llevar. ¿Qué has hecho con el Espíritu Santo hasta hoy? ¿Lo has contristado? Espero que no. Y todavía tenemos tiempo de repararlo si lo hemos hecho. Pero otra respuesta a esa pregunta es, ¿lo has apagado? ¿Qué has hecho con el Espíritu Santo? ¿Lo has apagado? Primera a los Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. Muchas veces el Espíritu Santo es representado con el fuego. Y cuando así es representado el Espíritu Santo, es una manera de decir que el Espíritu Santo tiene poder y que está en acción con todo ese poder. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 3, cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes, la primera vez que el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia, dice la Biblia que aparecieron como lenguas de fuegos en las cabezas de los que recibieron al Espíritu Santo y fueron llenos de poder. Eso enseña la Biblia desde Hechos 1 en adelante. Fueron llenos de poder, un poder en acción para predicar, para hacer milagros, para grandes portentos a través de los cristianos y en los cristianos. Este fuego puede ser apagado. Apagar el Espíritu Santo es estorbarle, es impedirle que actúe con ese poder en nosotros y a través de nosotros. Miremos el texto completo donde se nos ordena no apagar el Espíritu Santo, es decir, miremos el contexto de donde aparece esta declaración o este mandamiento, no apaguéis el Espíritu Santo. Vamos a leer entonces el contexto. Ustedes saben que ese versículo, no apaguéis el Espíritu Santo, es 1 Tesalonicenses 5:19. Permítanme regresarme en este texto, versículo por versículo, para que comprendamos, veamos aquí qué es lo que apaga el Espíritu Santo. Vamos a leer entonces 1 Tesalonicenses 5, versículo 18, dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, si el Espíritu Santo es como un fuego que debe mantenerse encendido, es decir, un poder activo en nosotros para bendición de nosotros mismos y bendición de otras personas, la gratitud es lo que enciende ese fuego, lo que lo mantiene encendido. Debemos aprender a darle gracias a Dios por todo, en todo tiempo, en toda circunstancia, sea buena o sea adversa. Debemos expresar a Dios gratitud porque ya sabemos por la Biblia que finalmente todo nos ayuda para bien. Todo nos ayuda para bien. Cuando no lo hacemos, dejamos de agradecerle a Dios, nos convertimos en personas ingratas, desagradecidas. Eso es un pecado, amados hermanos, porque es la violación a un mandamiento de Dios que dice, dar. Está de forma imperativa el verbo dar, gracias en todo. Cuando violamos este mandato, el Espíritu Santo se va apagando en nosotros. No tiene poder en nuestra vida, no tiene poder para bendecirnos porque nosotros se lo estorbamos y se lo impedimos, no porque Él no tenga poder, sino porque se lo impedimos. Y si miras conmigo el versículo 17 dice, orad sin cesar. La oración debe ser constante de todos los días, debe ser disciplinada y debe ser una oración abundante, no solo constante, sino una oración abundante. Cuando hace falta esa oración disciplinada todos los días y abundante, entonces aparece lo que se conoce como la oración escasa y esporádica, oraciones de 5 minutos, de 10 minutos. Hoy oro, vuelvo a orar dentro de 3 días. Quien así vive su vida cristiana, su vida de oración, el Espíritu Santo no puede obrar con poder ni en él ni a través de él. Pero vaya conmigo al versículo 16 que dice, está siempre gozosos. Primera a los Tesalonicenses 5:16 dice,
está siempre gozosos. Es decir, amados hermanos, la tristeza permanente en la vida de un cristiano apaga el Espíritu Santo como un fuego. ¿Por qué el gozo debe ser algo permanente en el cristiano y no la tristeza? Porque cuando usted lee Gálatas capítulo 5, versículo 22, donde se habla del fruto del Espíritu, la segunda evidencia del fruto del Espíritu es el gozo. El primero es el amor, después es el gozo. Así que si tienes al Espíritu Santo, tienes el fruto del gozo. Si el Espíritu Santo no produce gozo en ti, es porque se ha apagado. La tristeza permanente es una evidencia, pero también una causa de apagarse el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso, el mandato de estar siempre gozosos. Ahora, mire en esta pantalla, en el pantallazo, los versículos 14 y 15 de Primera a los Tesalonicenses. Usted puede ver en esos versículos que el apóstol ruega que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles y que sean pacientes para con todos. El versículo 15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. De estos versículos podríamos decir mucho. Y tal vez un día de esto enseñamos sobre estos dos versículos de la Biblia en cuanto a las relaciones entre creyentes. Pero déjeme decirle lo que nos interesa para el día de hoy. ¿Qué apaga el Espíritu Santo? Las relaciones deterioradas entre creyentes. Amados hermanos, cuando las relaciones se rompen porque no queremos que nos amonesten, aunque seamos ociosos, cuando no velamos por los de poco ánimo, los tímidos o los débiles, los descuidamos, cuando no somos pacientes y tolerantes con los demás y además pagamos mal por bien, las relaciones se rompen, se deterioran. Y cuando eso sucede, el Espíritu Santo no puede obrar en tu vida, ni en la vida del hermano con quien tienes deteriorada la relación. Y la verdad es que esto abunda en las iglesias. Hermanos que no se soportan, hermanas que no se soportan. Créanme, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, que por mucho que ores y ayunes, si tienes relaciones deterioradas, el Espíritu Santo no obrará en ti con su poder, ni a través de usted. No porque Él no sea poderoso, sino porque estos pecados le estorban obrar. Pero quiero que mire ahora además, allí en el mismo texto, primero a los Tesalonicenses 5, los versículos 12 y 13. Dicen: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y les presiden en el Señor y los amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Lo que aquí se invita es a que los miembros de la iglesia reconozcan la autoridad y le den valoración a los siervos de Dios. Es decir, la falta de valoración a los siervos de Dios y de reconocimiento de su autoridad apaga el espíritu en un creyente. Es simple de entenderlo. Cuando una persona no valora a los siervos de Dios, cuando un creyente no valora a los siervos de Dios y no acepta su autoridad porque no la reconoce, su vida termina en críticas, en irrespetos y en malos tratos hacia los siervos del Señor. Créeme que ese comportamiento es un pecado tan grave que apagará, impedirá que el Espíritu de Dios obre en tu vida con poder y a través de ti obre con poder hacia tus hijos, hacia tus familiares, hacia tus vecinos. No tendrás el poder del Espíritu Santo obrando a través de ti ni en ti. Y esto se ha vuelto muy común hoy, la falta de valoración
de estima y de reconocimiento de la autoridad hacia los pastores y hacia los líderes de la iglesia. No caigamos en esto, por favor, no caigamos en esto. Entonces, amados hermanos, el Espíritu Santo se apaga en la vida de un creyente cuando no hace lo que Dios le ha dicho que sí lo haga. El Espíritu Santo se apaga en la vida de un creyente cuando el creyente sabe que Dios le ha dicho que sí haga y él no hace, que sea agradecido, que ore, que perdone y él no lo hace. Allí el Espíritu Santo no puede orar con poder en él porque está como un fuego apagado. Pero hay algo tercero que es negativo que se ha hecho con el Espíritu Santo. Se ha resistido al Espíritu Santo. ¿Lo has resistido? Hechos 7:51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. La gente que resiste al Espíritu Santo es gente que tiene dureza de corazón. Dureza de corazón. Son torpes de oídos. Sordos, no quieren escuchar. El diácono Esteban estaba predicándole a un grupo muy selecto de judíos, conocido como el Sanedrín. Y no les estaba predicando porque ellos quisieran escucharle, sino porque estaban contendiendo con Esteban, buscando la oportunidad para matar a Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, predicaba con tal sabiduría que quienes lo oían, aunque intentaban debatir con él, no podían por la sabiduría que había en él. Y estos hombres le tendieron una trampa a Esteban y le piden que se defienda, y en el discurso de defensa, que es extraordinario, Hechos capítulo 7, Esteban los acusa con estas palabras. Les dice, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también ustedes. La resistencia al Espíritu Santo por lo general se da en tres clases de personas. Los gobernantes de las naciones, de las ciudades, los familiares de un recién convertido y los falsos líderes del cristianismo o los líderes del cristianismo que se han descuidado y han llegado a la dureza de corazón. En este texto, Esteban le está hablando al Sanedrín judío. Era la corte suprema de los judíos encargados de aplicar justicia, de administrar justicia basada en la ley que Dios le dio a Moisés. Y Esteban les dice que ellos resisten al Espíritu Santo y les señala tres maneras de resistirlo. Le dice que resisten al Espíritu que les habló a los padres de ellos por medio de los profetas en el Antiguo Testamento y que ahora ellos resisten al Espíritu que habla a través de los discípulos de Cristo. Les dice que ellos resisten al contender con sus propias conciencias, porque con seguridad sus conciencias tenían que decirle que lo que escuchaban era verdad. Y la Biblia revela que ellos sabían que lo que les predicaban los discípulos de Cristo era cierto, era la verdad. Pero también lo resistían al oponerse, al intentar impedir la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba realizando una obra maravillosa en la vida de muchos y de muchos lugares, y ellos estaban oponiéndose. Pero sobre todo estos líderes resistían al Espíritu de Dios, matando a los siervos de Dios. Habían matado a Juan el Bautista, habían matado a Jesús, y ahora van a darle muerte a Esteban. Eso es resistir al Espíritu Santo. Resistir al Espíritu Santo es oponerse a la obra que está haciendo en la tierra, en la humanidad. Toda persona que se opone a la predicación de la palabra de Dios se opone al Espíritu Santo. Todo individuo que se opone
a que los siervos de Dios hagan la obra del Señor, resisten al Espíritu Santo. Toda persona que se opone a los que se convierten al Evangelio, se oponen y resisten al Espíritu Santo. Y toda persona que en su conciencia es convencida por el Espíritu Santo de que es un pecador y necesita al Salvador, pero se resiste a hacerse cristiano, resiste al Espíritu Santo. Yo espero que ninguno de los que me escuchen estén resistiendo al Espíritu de Dios. Pero hay una cuarta acción negativa en contra del Espíritu Santo. Te lo pregunto así, la cuarta es, ¿lo has blasfemado? Mateo 12, versículo 31 al 32. Nos dice que hay un pecado que no le será perdonado a quien lo cometa jamás. Y se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada, ni en este siglo, ni en el venidero. Pero quiero dejar este tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo para una próxima predicación. La importancia del tema merita un buen tiempo. Y quiero terminar con lo quinto que podemos hacer con el Espíritu Santo. Y es entrar en comunión con Él. ¿Has entrado en comunión con el Espíritu Santo? ¿Ha usted entrado en comunión con el Espíritu Santo? Segunda a los Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ya les enseñé la semana pasada que podemos tener comunión con el Espíritu Santo porque Él es una persona y a la vez es Dios. Pero quiero ser enfático en la necesidad de tener comunión íntima con el Espíritu Santo. Quiero reiterar la importancia, la gran necesidad de tener comunión íntima con el Espíritu Santo. Hay varias razones principales para ello. Escúcheme estas razones. La primera razón es porque el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que está hoy con los creyentes, en los creyentes y entre los creyentes. No es el Padre, no es Dios el Padre, no es el Hijo. La única persona de la Trinidad que está hoy con los creyentes y estará hasta el final de los tiempos es el Espíritu Santo. Con Él debemos tener intimidad, amistad. Quiero ser reiterativo. ¿Por qué, amados hermanos, debemos tener esa intimidad? Porque sin la ayuda del Espíritu Santo, ni siquiera podemos ser cristianos, menos progresar en el cristianismo. No podemos. No podemos. La segunda razón es porque el Espíritu es el que convence de pecado. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Juan 16, versículos 7 y 8 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Toma la palabra y a través de ella y con ella trabaja en el corazón humano para convencer al hombre de pecado. Si queremos que nuestra predicación, nuestras enseñanzas, nuestro compartirle a la familia convenza de pecado, entonces que cuando prediquemos seamos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Además, mis amados hermanos,
El Espíritu Santo fue quien inspiró la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo, porque la inspiró, el único que nos ilumina, revelándonos y ayudándonos a entender la palabra de Dios. Solo Él nos puede ayudar a entenderla con su iluminación, porque Él la inspiró en la mente de los siervos de Dios, y hoy ilumina a los hijos de Dios, y al iluminarlo le revela las verdades que hay en este maravilloso libro, la Santa Biblia. La Biblia dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y dice Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el que nos ilumina. Uno de sus grandes trabajos es iluminar nuestras mentes para que entendamos la palabra de Dios. Él nos revela cuando alumbra nuestra mente. Él revela las verdades que hay en la Escritura y nos permite comprenderla. La Biblia dice que cosa que ojo no vio ni oído yo son las que ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pablo está haciendo aquí una analogía. Es que hace la analogía con la experiencia humana. Nadie conoce lo que hay en la mente de otra persona, a menos que la persona se lo quiera revelar. Pero Dios sí puede, porque Él escudriña la mente humana. Es lo mismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. Por eso, cuando te ilumina, puede mostrarte las verdades que otros no pueden comprender. Pero además, es importante la comunión con el Espíritu Santo porque Él es el que da poder. Hechos 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. La única manera de tener poder, del poder de Dios, para ayudar a los necesitados, orar por los enfermos, liberar a los cautivos, a los poseídos, poder para rechazar el poder de las tinieblas, el poder de maldad. La única manera es en comunión íntima con el Espíritu Santo. Y además, el Espíritu Santo es el que da la valentía para predicar. Cuando uno lee el capítulo 2 del libro de los Hechos, uno puede ver en este capítulo a un Pedro que predica con una valentía tal, y uno sigue leyendo el libro de los Hechos, y eran tan valientes los apóstoles y los otros discípulos de Jesús, que aunque los encarcelaron, los azotaron y mataron a algunos, seguían siendo valientes para predicar. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios en ellos. Por eso. Porque cuando usted compara Hechos 2 con Juan capítulo 20, versículo 19, que dice que los apóstoles estaban encerrados por miedo a los judíos que habían matado a Jesús y ellos creían que les iban a matar también. Cuando uno compara estos dos escenarios,
se da cuenta que el Espíritu Santo da valentía para predicar. La clave está en comunión íntima con el Espíritu Santo. ¿Cómo alcanzamos comunión íntima con el Espíritu Santo? Dos elementos son importantes en esta búsqueda. Primero, una vida santa. Una vida santa, una vivencia en santidad. Es decir, no haga aquello que Dios prohíbe en su palabra, pero sí haga aquello que Dios dice que hagamos. Si así vives, si vives para eso, llegarás a tener una vida en obediencia y la obediencia resulta en santidad. Hermanos míos y amigos, la comunión con la santidad solo es posible viviendo en santidad. La comunión con el Espíritu Santo solo es posible en una vida que vive en santidad. El segundo elemento, si quieres tener comunión íntima con el Espíritu Santo, es dedique mucho tiempo a la oración. Dedique mucho tiempo a la oración. Allí en la oración estarás en la presencia del Espíritu Santo, en intimidad con Él. Y entre más tiempo pasemos con el Espíritu Santo, más nos llenaremos de Él, más nos rendiremos a Él, más recibiremos de Él y más de Él podremos dar a este mundo necesitado. Busque la intimidad con el Espíritu Santo. Busque la intimidad con el Espíritu Santo.